tardes, amigos. Bueno, un viernes más en el programa de Frente con la Verdad. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial a un gran amigo, Juan Pablo Macasi, quien es abogado del estudio Osterling, uno de los estudios más importantes que hay en el Perú. Y aparte también quien fundó dicho estudio fue Felipe Osterling, ¿no? Parodi. Y bueno, buenas tardes, Juan Pablo. Tu saludo para teleoyentes de HCM Radio Televisión. Buenas tardes, gracias Víctor Hugo por la invitación, encantado de estar acá y compartir con todos ustedes. Mi saludo para los radioyentes de HCM, encantado de estar acá y compartir y conversar y discutir sobre un tema que es bastante apasionante como es la minería en el Perú. Sí, es cierto, ¿verdad? Es un tema a veces muy poco comprendido, ¿no? Muy poco digerido, por decirlo así, por el poblador común, sobre todo por las comunidades campesinas, pero bueno, hoy día vamos a dilucidar algunas de estas dudas y un poco informar a la población, sobre todo a los jóvenes, de en qué consiste la actividad minera, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, tenemos un informe, un video sobre acerca de la minería en el Perú, realizado por el Instituto País. Adelante con los controles en la reproducción del video. La minería es una de las actividades más importantes en nuestro país, lo que constituye el 15% de nuestro PBI. Representa un 40% es una participación aproximada de 55% en las exportaciones. En el 2013, el sector minero invirtió 1.700 millones de soles en infraestructura, como carreteras, zonas pobladas, redes de comunicación y proyectos relacionados al agua. Además, es una fuente de trabajo importante que involucra a 820.000 trabajadores. Durante los últimos meses, la actividad minera ha experimentado una baja en la producción de metales, lo que sumado a las trabas burocráticas ha tenido un impacto negativo en nuestro crecimiento económico. Esto se puede contrarrestar impulsando proyectos mineros como el de Toromocho, Cerro Verde, Las Bambas, entre otros. A la vez que se ponen en práctica medidas para contrarrestar el impacto en el medio ambiente, tales como la reutilización del agua, la reforestación y la reducción de la huella de carbono. También crear un banco minero ayudaría a controlar esta actividad en todo el país, legalizando a los pequeños productores por medio de la compra de su producción. Con proyectos mineros responsables, podemos sacar adelante a nuestro país. Compártelo. Lo que se puede realizar, regula todo lo que es la minería a través de la Ley General de Minería en su texto único ordenado, el Decreto Supremo 01492-M, que es dictado, digamos, promulgado en vigencia actual, ha sido incluso modificado últimamente por uno de la marea de decretos legislativos que aprobó el actual gobierno central. Bueno, es una tendencia de lo que se denomina la economía social de mercado, ¿no? Y bueno, ¿qué puedes decir al respecto, ¿no? De cómo se inicia, digamos, todo este crecimiento económico, este cambio de posición que tiene el Perú en la economía a raíz, como teniendo su antecedente, ¿no? A este tipo de lo que se denomina economía social de mercado, ¿no? Claro, Víctor Hugo. Bueno, para empezar, la minería es tan antigua como la historia peruana, incluso más allá. Desde el momento prehispánico, la etapa incaica del Perú, ya existía actividad minera. Evidentemente la actividad minera se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando conforme ha evolucionado la tecnología. En el caso del derecho minero, el derecho minero ha respondido a esta evolución de la tecnología y también ha respondido a una evolución respecto al paradigma de lo que perseguía el Estado. La minería moderna en el Perú, como la conocemos, surge a partir del año 90, aproximadamente. Es decir, en el régimen del ingeniero Alberto Fujimori, se construyen los cimientos de la minería tal y cual como la conocemos ahora. Antes del año 90, a inicios del siglo XX, efectivamente había inversión privada en la minería, pero luego con el régimen de Velasco
esto pasa a manos estatales. Entonces, hubo varios años en que la actividad minera estaba reservada para el Estado. Tú recordarás que teníamos a Centromin, Claro. que manejaba los activos mineros. Centromin ahora ha pasado a ser activos mineros, Activos mineros, claro. pero su función ha cambiado sustancialmente. Bueno, básicamente de definición de lo que es el riesgo, ¿no? Desinfección de todo lo que son las, bueno, instalación creo de geomembranas, si no me equivoco. Sí, Activos ¿no? Mineros ahora es una empresa estatal, está adscrita a FONAFE, y tiene básicamente dos funciones principales, hablando exclusivamente de activos mineros. Una es cerrar los pasivos ambientales, que ya hablaremos de los pasivos ambientales más adelante, porque ahí yo sí he notado que en la población hay bastante confusión de qué es un pasivo ambiental minero. Y por otro lado también tiene Activos Mineros tiene una función de promoción de la inversión minera, en tanto Activos es titular de muchos activos mineros. Digamos, por ejemplo, Michiquillay, que hace poco fue devuelto por Anglo American, es una función de Activos Mineros salir al mercado y poner en valor estos proyectos mineros. Pero bueno, en el año 90, con el cambio de la Constitución, que se abre el país a la inversión privada, también empiezan las inversiones en minería, las inversiones privadas en minería. Ahora, con la Ley General de Minería se establecen ciertas reglas, ya específicamente referidas a la titulación de las concesiones mineras, de los derechos mineros, pero paralelamente, y esto es algo bastante importante de tener en cuenta, es que paralelamente a la apertura del mercado minero en el Perú, surgen y se desarrollan las normas ambientales específicas en minería. ¿Qué sucede? La actividad minera, el sector minero, es el primer sector en el Perú que tuvo una norma de protección ambiental específica. Esto es el año 93, y estoy hablando del Decreto Supremo 1693-EM del Ministerio de Energía y Minas. Y este reglamento ambiental en minería fue el primero para cualquier sector. Es decir, conforme el Estado fue aperturando el mercado, el país, a la actividad minera, a la inversión privada en minería, lo lógico, y es lo correcto, es establecer normas de protección ambiental. Ya existía un Código del Ambiente, existía el CONAM, pero digamos, no había una institucionalidad ambiental que hiciera que las normas ambientales fueran ejecutables y obligatorias. Con eso también surge la potestad de supervisión y fiscalización del Estado, que muchas veces está en el ojo de la tormenta, porque, por diversos accidentes o por diversos hechos, y también por una mala imagen de la minería, que en mi opinión se arrastra desde muchos años atrás, que no tiene que ver con la actividad minera actual. La actividad minera actual tiene una regulación ambiental, de seguridad y salud ocupacional, de materiales peligrosos, de explosivos, de aguas, bastante específica. La actividad minera es una de las actividades económicas que en el Perú soporta la mayor carga regulatoria. Y asimismo, como existe una carga regulatoria, también existen entidades estatales, obviamente, que tienen funciones específicas para la supervisión, fiscalización y sanción del incumplimiento de estas obligaciones regulatorias. Haciendo un poco de historia, cuando surge el reglamento de protección ambiental del año 93, surge también el reglamento de seguridad y salud ocupacional. En esa época se llamaba reglamento de seguridad e higiene minera, y se tuvo que poner un ente que fuera el fiscalizador en minería. Este ente, al inicio, fue la Dirección General de Minería, que está adscrita, como todos sabemos, al Ministerio de Energía y Minas. Luego de unos años, el Ministerio crea una dirección específica, que fue la Dirección de Fiscalización Minera. Sin embargo, en ambos escenarios existía la discusión de que, en tanto el Ministerio de Energía y Minas tiene como función promover la inversión minera, existía un conflicto de intereses con promover y a la vez fiscalizar y sancionar. Es así que el año 2006, a finales del 2006, se trasladan las competencias de fiscalización, supervisión y sanción en minería al OCINERG.
y desde entonces tenemos Ocinermin. Claro, Ocinermin es el organismo regulador. El Ocinermin es un organismo regulador que ve todo temas de energía, ¿no? Minería, es donde uno reclama, digamos, para los que nos escuchan. Bueno, cuando Luz del Sur falla, ¿no? Se reclama porque ese es el organismo regulador que, por decirlo así, parecido en Decopi, por llamarlo así, porque en temas de hay ciertas actividades que no tienen competencia, por llamarlo así, competencia en el mercado, me refiero, ¿no? Entonces existen los organismos reguladores que son los que deben supervisar, fiscalizar, ¿no? Hacer las veces a veces de como que hubiera un supuesto de que qué harían si es que hubiera competencia, ¿no? A veces porque están monopolizados determinados servicios, ¿no? Pero bueno, interesante Juan Pablo lo que mencionas, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. Es cierto de que, digamos, el mensaje claro que hay que dar aquí, más allá de la evolución normativa, que es muy interesante cómo lo expones, por el conocimiento que tú tienes, porque es tu especialidad, sino, digamos que Perú es un país minero de toda la historia, ¿no? Desde tiempos prehispánicos, el tiempo de los incas. Si bien es cierto, ellos no conocían el valor económico de los minerales, por llamarlo, sino un valor religioso, que es incluso superior al tema del valor económico, porque para ellos era sagrado, eran las lágrimas del sol, le llamaban, ¿no? Al oro, a la plata, y bueno, todo un tema de dualismo andino, pero digamos el valor que debería darse a la minería, porque representa el 15% del PBI aproximadamente, el 40% de recaudación tributaria, o sea, mejor dicho, que para la olla es la minería, pues las cosas son claras. En el Estado, en el gobierno local, regional y gobierno central, para pagar a toda nuestra burocracia, que a veces es ineficiente, para pagar a nuestros profesores, para mover prácticamente al país desde el punto de vista del Estado, porque sin eso no habría ni un servicio público, ni tampoco habría plata para construir infraestructura pública. Es la minería, ¿no? La minería es la que para la olla, ¿no? En concreto, ¿no? Pero el problema yo creo que viene, y eso sería bueno, Juan Pablo, que nos expongas, por qué la gente no lo entiende, por qué lo ve a un ser maligno, o sea, hablar de una gran empresa, a veces es cierto, a veces utilizado por una izquierda falsa, o las llamadas ONG sandías, ¿no? Que son verdes por fuera pero rojas por dentro. Entonces, ¿cómo hacerle entender a los jóvenes, a los pobladores comunes, de que es necesaria promover la minería, ¿no? O sea, antes de tocar el tema ambiental, ¿no? Porque el tema ambiental yo creo que lo vamos a hablar en el segundo bloque, ¿no? Sino cómo hacerle entender, inclusive nosotros en el Perú, o sea, el tema de la concesión minera, el subsuelo, que es lo que no le pertenece, ¿no? Porque está en la Constitución, el subsuelo, los recursos que se encuentran ahí, mineros, energéticos, petróleo, minerales, por hablarlo así en simple, le pertenece al Estado, pero eso es un concepto que viene de mucho atrás, ¿no? Desde el tiempos prehispánicos, ¿no? Porque hay que recordar que en la antigüedad nosotros nunca ha existido, digamos, en nuestra cultura la propiedad privada, propiamente dicha, ¿no? Porque todo pertenecía al Estado. Entonces, bajo esa concepción es que se concibe esta regulación, ¿no? No es como en Estados Unidos, con los precios anglosajones, que yo, si encontré, ¿no? Como en los dibujos animados sale, ¿no? De Walt Disney, tú excavas, encontraste un petróleo ahí, una fosa de petróleo, te vuelves millonario, ¿no? Porque no, acá no, el subsuelo, es decir, la superficie nos pertenece, pero el subsuelo no es del privado. Pero el problema yo creo que viene cuando interviene la gran empresa minera y viene a extraer estos recursos que, si bien es cierto, contribuyen al gobierno, al país, pero la gente no se identifica. O sea, ¿por qué? ¿Tú crees que es por el concepto de lo que es la concesión? ¿Tú crees que es porque si el privado es tan bueno como dicen, que incluso ahora se aplica cultura corporativa, responsabilidad social, temas ambientales? O sea, ¿por qué existe esa división, esa fragmentación? Más allá del tema de la politiquería que hace mucho la izquierda, ¿no? Esa es la izquierda. Sí, efectivamente existe una mala imagen, no sé si generalizada, pero efectivamente en gran parte de la población respecto a la minería. Yo creo que eso es producto de varios factores. El primero es antecedentes hablando de hace 50, 60 años, en los que la actividad minera no tenía regulación, no había controles ambientales, no había fiscalización, y el titular minero tenía prácticamente carta libre para disponer de los recursos, impactar cuerpos naturales de agua, ríos, lagunas,
Un ejemplo claro, por ejemplo, son las lagunas que existen en la zona de Ticlio. Tú recordarás, son lagunas naturales, pero que ahora ya están, tienen contenido mineral, claro, sí, de los relaves que se dispusieron en su momento, y que muchas veces no es el privado. En ese momento era el Estado, el mismo Estado peruano. Eso es por un lado, y efectivamente ahí hay una labor que las empresas mineras actualmente están realizando. La misma Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también tiene canales de comunicación que buscan cambiar esa imagen. Pero por otro lado, también está la discusión sobre la concesión minera. Pero antes de hablar de la concesión minera, yo creo que también hay un punto esencial respecto a esta problemática de la inversión privada en minería. Hay que tener en cuenta que la inversión minera normalmente se realiza en zonas bastante lejanas de centros de ciudades o centros poblados grandes, ¿ya? Y esto es inevitable porque el mineral está ahí, eso no se puede cambiar. No es que el titular minero escoge dónde realizar su mina, sino eso depende del recurso minero. Ahora, ¿qué pasa en estas zonas? Y es algo que va a pasar, que ya el Perú está arrastrando probablemente desde toda su época republicana, es que no hay presencia del Estado. Entonces, por un lado, existe unos antecedentes negativos de la actividad minera, y por otro lado, también hay una insatisfacción de la demanda de la población, que muchas veces trasladan esa insatisfacción al privado, cuando a todos nos queda clarísimo, nos debería quedar clarísimo, que un privado no tiene por qué asumir las funciones del Estado. Ahora, hablando de la concesión minera, como bien señalas, nuestra Constitución establece que los recursos naturales son soberanos del Estado. El Estado es titular para otorgar el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto no quiere decir que los recursos naturales no puedan ser cedidos, es todo lo contrario. ¿Qué significa? Que básicamente para uno explotar o utilizar un recurso natural necesita de un permiso o de un derecho otorgado por el Estado. Ese derecho en este caso es la concesión minera. La concesión minera tiene ciertas particularidades. Una de esas particularidades es que la concesión minera no tiene relación directa con el terreno superficial. Es decir, no acá porque estamos en una zona urbana, pero por ejemplo pensemos en una zona en la Sierra de Lurín. Ya cualquier persona puede tener propiedad privada ahí, pero también puede haber un derecho a una concesión minera sobre esos predios. Ahora, la concesión minera no enerva el derecho de propiedad, sino que más bien obliga al privado a que busque la autorización o la adquisición de ese derecho al privado. Es decir, sobre cualquier terreno que cualquiera de nosotros pueda tener, sobre la cual exista una concesión minera, no está afectando nuestro derecho de propiedad. Ahora, eso también tiene que ver, y hay otra problemática, ya para terminar, que es que la poca presencia del Estado en las zonas rurales ocasiona que la propiedad en las zonas rurales no esté formalizada. Y ese es un grave problema, y yo creo que es el problema esencial para entender no solamente el problema de la minería, sino el desarrollo en las zonas rurales, es el tema de la informalidad y la poca llegada de registros públicos y el registro de propiedades en estas zonas rurales. Bueno amigos, continuamos en un segundo bloque en De Frente con la Verdad. Estamos con Juan Pablo Macasi, quien es abogado del estudio Sterling, es abogado especialista en derecho minero, tiene especializaciones en temas ambientales, minería y contratación pública. Y bueno, estamos analizando de por qué existe tanta diferencia. Bueno, para redondear la idea antes de pasar a un video, ¿por qué es de que existe tanta, digamos, la falta de presencia del Estado hace que no se intervenga? O sea, la gente no le tiene fe, por decirlo así, ¿no? Simple a la minería. Hablar de minería es contaminación, ¿no? Se lleva nuestra plata, se llevan nuestras riquezas, pero el mensaje que se debe dar es otro, ¿no? ¿Cuál es la labor, cuál debería ser la labor del Estado, del gobierno, Juan Pablo, y de la empresa minera para sensibilizar, para llegar, para cubrir esos vacíos
bueno, normalmente, como dices tú, la minería pues se desarrolla en la sierra normalmente, y son en comunidades que nunca, a las justas hay una parroquia a veces y una comisaría de un solo oficial, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería ser el llegar el mensaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, sin pretender tener la fórmula mágica, que sobre eso efectivamente existen profesionales que especializados en el tema, yo lo que sí estoy viendo es que las grandes empresas mineras sí manejan un concepto bastante importante, que es el de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, en pocas palabras, lo que quiere decir es hacer que el gasto, la inversión, no solamente en minería, sino el gasto social, la inversión social, pueda permanecer en el tiempo sin la necesidad propia de la minería. Eso por una parte, el desarrollo sostenible es importante, y por otro también es que la actividad minera, los titulares mineros, las grandes empresas mineras, pueden tener ciertamente mejor llegada a las entidades estatales, por ejemplo, sierra exportadora, reunirse con el ministro, hacer gestiones acá en las entidades estatales. Que se mojen los zapatos, digamos, los gobernantes local, regional, nacional, allá, ¿no? Exacto. Entonces, una excelente idea que de hecho yo la estoy viendo en varias empresas, en varios titulares mineros, es tratar de ser el puente entre las necesidades de estas comunidades, de estos pueblos, y las entidades estatales encargadas de cubrir esas necesidades. Porque, nuevamente, el titular minero no es el Estado, no es el responsable, no existe ninguna norma jurídica ni ninguna norma ética que te lleve a eso. Pero existe el concepto de desarrollo sostenible, y ahí está la función de tender puentes con las entidades estatales, digamos, Sierra Exportadora, el MINDES, los programas sociales, llevarlos a esa zona, formalizar. Existen el mismo COFOPRI, ¿no? Bueno, claro, COFOPRI, ahora con los gobiernos regionales, la formalización. El Ministerio de Vivienda mismo, Provías para hacer carreteras, ¿no? O sea, es todo un tema, ¿no? Que debe interactuar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que una gran necesidad es tender justamente esos puentes, y que la empresa minera sea ese nexo entre la población y el Estado. Porque el Estado muchas veces no llega a estos sitios lejanos. En cambio, el titular minero, que tiene ahí su inversión minera, tiene otras facilidades. Por lo menos, lo más básico, tiene oficinas acá, en Lima. En cambio, venir, digamos, de un pueblo en la sierra de Cusco, de repente te va a tomar 2 o 3 días de viaje para que, con suerte, de repente alguien en el ministerio te reciba. En cambio, no, el titular minero tiene profesionales, tiene personal acá, puede hacer esos puentes, y eso es algo que yo creo que ya se está haciendo, y es algo que se debería continuar, llevar la presencia del Estado, no ser ese nexo. Es cierto, que esa es una carencia que tiene de la fundación de la República, ¿no? Imagínate, ya casi 200 años de vida republicana, y hasta ahora nuestro Estado no llega a los lugares que debe llegar, y con más razón si es una actividad económica que para la olla, ¿no? Porque en verdad de la minería se sostienen muchas actividades y servicios públicos, construcción de infraestructura pública. Pero bueno, pasamos a un video realizado por Napa TV acerca de los temas ambientales y la minería ilegal del oro en Madre de Dios. Adelante con el video en controles. Perú es el primer productor de oro de América Latina y el quinto a nivel mundial. Solo en Madre de Dios se producen 360.000 onzas de oro por año, el 8% de la producción nacional. Pero la mayor parte de ese oro es ilegal, porque para producirlo se han destruido más de 50.000 hectáreas de bosque amazónico, contaminando irreparablemente zonas muy cercanas a una de las reservas naturales más importantes del planeta. No solo eso, esta producción ilegal se basa en el uso intensivo de mano de obra barata, jóvenes que llegan atraídos por promesas de dinero fácil y que terminan esclavizados y sin posibilidad de regresar a sus hogares. Niñas y jovencitas, atraídas con los mismos engaños, son empleadas como sirvientas y obligadas a prostituirse a cambio de miserias.
Esta situación de horror solo se explica porque las mafias comprometidas mueven más de 1.500 millones de soles en este negocio cada año. Es por eso que las mafias del oro buscan candidatos corruptos para que sean elegidos como congresistas o autoridades locales para defender y asegurar sus negocios. Tienen mucho oro para corromper. Por eso, si quieres hacer las cosas bien, antes de elegir, infórmate quiénes son los candidatos y de dónde proviene el dinero de sus campañas. Que no se la lleven fácil. Bueno, acabamos de ver un video bastante interesante, ¿no? De la otra cara de la moneda, ¿no? Bueno, hablamos de que la minería en el primer bloque es dinero en favor del Estado, debería ser en favor, o sea, lo que se cuestiona a veces es el gasto público, ¿no? Que por qué no es eficiente, por qué ese canon que a veces, bueno, yo he escuchado especialistas que criticar que a veces todo se va para Lima, nada se queda para la región, para la provincia, el distrito, pero lo que se queda, que también son montos considerables en aquellos distritos, provincias, regiones que son mineras, sobre todo del sur, ¿no? Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, que son, Ica mismo, que son, digamos, los que manejan canon, pues, pero altos, ¿no? En todo lo que es minería, en el caso de Cusco Gas. El tema es el gasto público, ¿no? Cómo hacerlo eficiente, pero bueno, ahora vamos al otro cara de la moneda, ¿no? El tema ambiental, ¿no? Es preocupante realmente a veces la falta de sensibilización y yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Entre la gran minería y la pequeña y mediana minería, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que contaminan más o quienes vulneran la norma ambiental? ¿Quiénes son los que destruyen nuestros bosques? ¿Quiénes? O sea, para que más o menos Juan Pablo ilústranos de cómo, quién es, qué empresa es qué clase de minería es la que destruye, ¿no? Nuestro medio ambiente y la que vulnera las normas, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de minería, por lo menos cuando yo hablo de minería me refiero siempre a la minería formal. La minería formal se divide básicamente en dos, en gran y mediana minería, que es el régimen normal, el régimen común, y también están los pequeños productores mineros y los productores mineros artesanales. Todos ellos están en el régimen formal de la minería. En el caso de Madre de Dios, que es más relacionado al video que acabamos de ver, no podemos hablar de minería formal ni de minería informal. Eso es minería ilegal. Ilegal. Entonces, y hay que tener claro esos conceptos, ¿no? La minería informal es la minería que se puede realizar en cierta zona. Que puede subsanar, ¿no? Exacto. Hay compromisos, inclusive declaraciones que se firman, ¿no? Y estudios ambientales, te da un plazo, ¿no? Para poder... Claro, exactamente, ese es el proceso de formalización. Pero un minero informal, para que sea informal, está operando en una zona en la que se podría realizar minería formal, solo que él lo hace sin los permisos, sin los derechos correspondientes. La minería ilegal no. La minería ilegal es aquella que se hace en zonas donde realizar actividad minera está prohibida. Es el caso de Madre de Dios. Por ejemplo, una zona donde está prohibido realizar la minería es en las áreas naturales protegidas. A nadie se nos ocurriría hacer una mina en el Huascarán, ¿no? Eso sería lógico. Claro, una reserva, embargo, en el Manu, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora mismo tenemos mineros en Tamopata, claro, ¿no? En Madre de Dios, en reservas naturales, tenemos mineros, y esos son mineros ilegales. Ellos nunca se podrían formalizar porque adicionalmente para tú formalizarte, que es lo que mencionabas hace un momento de presentar tus declaraciones juradas, hace poco se acaba de modificar la norma de formalización minera y se ha creado el registro integral de formalización minera, es que tú tienes que tener ciertas características, ser, por ejemplo, pequeño productor minero o minero artesanal, que implica que tu capacidad de producción sea menor, que los equipos que utilices sean menores. En cambio, en Madre de Dios, en la selva, lo que tenemos son dragas, se usa mercurio. Entonces, esa actividad minera está totalmente fuera de la ley. Ahí no existe evaluación de impacto ambiental, no existe derechos mineros, no existe seguridad y salud ocupacional en minería. Es
totalmente imposible comparar una actividad minera formal, por más grande o más pequeña que sea, con la minería ilegal que se realiza en Madre de Dios, donde además, como veíamos, y que no es ninguna sorpresa para nadie, es que también es un foco para otros delitos, la explotación sexual infantil, la esclavización, la esclavitud, ¿no? ¿no? Entonces, hay que tener claro esos conceptos y los distintos tipos de minería. No, yo, es más, ni siquiera diría que ese es un tipo de minería. Para mí ese es un delito. Es un delito. Y claro. creo que así debe ser tratado. Otra cosa, como ya mencioné, es la minería formal y la minería informal, que puede estar en proceso de formalización. Esas son cosas distintas. En este caso, el de Madre de Dios es un caso ciertamente penoso. Es una tragedia ambiental, claro, de la cual el Estado, espero, y todos nosotros, espero que nos demos cuenta de la relevancia y el impacto que puede tener, porque si bien ahora estamos discutiendo en minería, que es un recurso natural, nos olvidamos, y el Perú se olvida también, de que existen otros recursos naturales que de acá a 50 años probablemente van a ser igual de valiosos que los minerales. Estamos hablando del agua, de los bosques. El agua que está en el lago Titicaca, ¿no? Exacto. El bosque, claro, recurso forestal que muy poco explotado en el país, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y Australia, por ejemplo, tiene un gran canon forestal y nosotros no, teniendo... O sea, de verdad en Perú está de cabeza, ¿no? A veces los justos pagan por pecadores en el caso de la minería, que es formal y que generalmente es la gran minería, que es quien aporta la mayoría de divisas para el Perú. Digamos, son los que... O sea, no son bien vistos, ¿no? A veces porque el mensaje no llega como debe de ser. Ahora, yo la vez pasada estuve en Puno y en verdad me preocupó la situación que se vive en la zona de la Rinconada, si no me equivoco. Me preocupa la zona de Sandia, que es casi lo mismo que Madre de Dios. Y la cantidad, digamos, de que se ha vuelto ahí como el Callao, por decirlo así, ¿no? Es el Callao, pero de allá de Puno, ¿no? Donde allá matan a diario, o sea, se ha vuelto común, pero como lamentablemente somos un país fragmentado, dividido, casi nunca nos enteramos lo que pasa por allá. En la región Junín mismo, por ejemplo, en el distrito de Huasahuasi, en la provincia de Tarma, se está extrayendo oro, y lo que es la reserva nacional de Pampermosa, que está entre Chanchamayo y Tarma, pero nadie le da importancia, o sea, ¿dónde están los organismos de fiscalización, de supervisión? Incluso yo podría atreverme a decir que hasta hay corrupción del mismo Sinermin, ¿no? De los organismos regionales de minería, que creo que están coludidos a veces con las empresas, ¿no? Se la juegan, por decir, por recibir sus frijoles, ¿no? Igual que los señores de Tierra de Libertad, ¿no? Dirigidos por Marco Arana, que igualito se jugaron sus frijoles para lo de Tía María. Entonces, ¿cuál debería ser, digamos, la fuerza que debería tener el Estado? Ya hemos hablado que no hay presencia del Estado, ya, pero bueno, en fiscalización, en supervisión, donde debería estar el OSINERMIN, donde debería estar los organismos reguladores, donde debería estar la Fiscalía Ambiental, que en vez de estar la Fiscalía Ambiental, bueno, está bien, hay cosas en la ciudad que, bueno, obviamente hay que estar detrás, pero digamos donde debería estar el grueso, porque esa es la actividad que nos para la olla, donde debería estar concentrado todos los esfuerzos del Estado en control, en fiscalizar, en supervisar, en controlar, no lo hacen. Es una actividad totalmente descuidada, no quieren ir, un par de veces nomás he visto que la Fiscalía de Prevención del Delito y la Fiscalía Ambiental ha intervenido, la Contraloría no existe en ese tema. Entonces, ¿cuál debe ser el mensaje o interpretación, Juan Pablo, para darle fuerza al gobierno en sus tres niveles, porque es un tema transversal, para que llegue, digamos, un concepto más justo de lo que debe ser la minería, ¿no? De que no contamine, sobre todo por el lado ambiental, ¿no? Uh-huh. Sí, es importante tener en cuenta la regulación que, como te decía, en la minería formal e informal incluso, está dividida en distintos niveles. Cuando nosotros hablamos de OSINERMIN, que actualmente tiene las competencias para ver la seguridad de la infraestructura minera, es decir, las presas relaves, los botaderos, y el OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental especializado en obligaciones ambientales, en los instrumentos ambientales, OSINERMIN y OEFA son competentes solamente para la gran y mediana minería. Cuando hablamos de la pequeña minería y la minería artesanal,
los competentes para realizar las funciones de fiscalización, supervisión y sanción son los gobiernos regionales, ya sea a través de sus direcciones regionales de energía y minas, las llamadas DREM, o también las gerencias regionales de energía y minas, o de minas, que en realidad depende de cómo se distribuya internamente en el gobierno regional, pero es el gobierno regional que en el caso de, por ejemplo, una explotación pequeña de minería, es la competente para ir, fiscalizar y sancionar. El OSINERMIN y el OEFA, en gran y mediana minería, que es el OSINERMIN y el OEFA, las funciones y las actividades de fiscalización y supervisión son bastante intensivas. Es decir, un titular minero, una empresa minera grande, en Cajamarca, en Puno, en Arequipa, normalmente, ahora, hace 2 o 3 años, recibe la supervisión de OSINERMIN por lo menos 2 veces al año, por lo menos. Del OEFA también 2 o 3 veces al año. Entonces, estas actividades mineras sí están supervisadas, existen entes reguladores que están siempre supervisando y fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones legales y las obligaciones ambientales que se derivan de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. En el caso de los gobiernos regionales, esta institucionalidad de la supervisión y fiscalización ambiental no se da al mismo nivel. Y esa es una lástima. No podemos generalizar, obviamente, porque existen gobiernos regionales que están mucho más tecnificados. Pero hablando en términos, digamos, más comunes en el Perú, los gobiernos regionales no tienen, puede ser un tema de fondos, un tema de especialidad, ¿no? Un tema también de la disponibilidad de los profesionales, ¿no? Entonces, no realizan estas actividades de fiscalización y sanción, mucho menos aún, con suficiente intensidad. Entonces, por un lado, tenemos al sector minero formal, a la gran y mediana minería, que probablemente sienta que está hiperfiscalizada, y por otro lado tenemos mineros, los mineros informales, los pequeños productores y los mineros artesanales, que no tienen una fiscalización efectiva. Entonces, hay una ambivalencia en el sector minero que es necesario que el Estado tenga en consideración. Y el OEFA, por ejemplo, tiene reglas muy interesantes respecto a sus competencias. El OEFA es un organismo bastante técnico, es uno de los organismos que probablemente funciona mejor en el Perú, especializados en supervisión, y ellos entienden esta problemática e incluso han sacado reglas sustentadas legalmente, en las que podrían incluso supervisar a los pequeños productores o a los mineros artesanos. Pero esa no es la regla general, esas son excepciones. Entonces, la regla general, que para estos pequeños productores es la fiscalización por parte de los gobiernos regionales, no está funcionando. Ahí ya podríamos especular con cuál sería el remedio. Para mí, el problema muchas veces no está en la norma, sino está en la ejecución de la norma, en cómo se pone en práctica. Probablemente sería el primer paso, o el primer intento sería fortalecer desde el gobierno central, desde el Ministerio de Energía y Minas, OSINERMIN y OEFA, a la capacidad técnica de los gobiernos regionales, antes que volver a trasladar esas funciones al OEFA o al OSINERMIN, que también tienen muchas más funciones y probablemente también se vea un cuello de botella ahí si es que volvemos a centralizar todas esas funciones. De repente, la descentralización, si no está funcionando en el tema de minería, es por un tema más que nada de gestión pública, más que de las normas. Sí, en verdad es una falta de capacidad de gestión, ¿no? O sea, la norma, en verdad, yo he podido revisar y bastante de la legislación en temas de minería. Bueno, es una maravilla, ¿no? Así como la mayoría de normas que hay en nuestro país son maravillas, con, bueno, conceptos muy de avanzada, creo que puede ser hasta copiados en cierta manera de Europa. Pero bueno, el tema, yo creo, como dices tú, el tema de la ejecución, la capacidad de gestión, el problema de los funcionarios y servidores que tenemos en el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local, que es el cáncer que carcome nuestro estado, ¿no? Nuestro país.
y por ende, bueno, me informan que hemos terminado con el programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, ¿cuáles son tus palabras finales acerca de lo que hemos estado conversando? Bueno, sobre el tema, en realidad, mi sugerencia para todo aquel interesado en la actividad minera es tratar de informarse antes de tomar opciones un poco extremistas que se da, y muchas veces, por no decir la mayoría de posturas extremistas, está sustentada en la ignorancia, y ese es un gran problema, porque combatir la ignorancia es algo verdaderamente retador y probablemente imposible, si es que alguien ya llegó a un punto en el que no quiere entender simplemente. Entonces, mi primera sugerencia es en realidad tratar de nutrirse de las normas, de la información, que existe información bastante abierta, bastante pública, es información pública que se puede buscar. Y bueno, y espero haber contribuido con un grano de arena en esta difusión de la regulación minera, que para mí es realmente interesante desde un punto de vista jurídico, y también es algo sumamente trascendental para el desarrollo social. Y nada más que agradecerte, Víctor Hugo, por la invitación, y encantado de estar acá. Gracias, Juan Pablo. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. No se olviden, amigos, de seguirnos a través de la página web de HCM Radio Televisión y también a través de nuestro fanpage personal y el fanpage de HCM Radio Televisión. Será hasta el próximo viernes. Muchas gracias.